Hola iglesia, qué bueno que te puedas conectar, apartar este tiempo para disfrutar la poderosa palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha titulado Barrabás o Jesús. En estos días estaba meditando en el Salmo 37, del versículo 29 al 30, donde nos habla que los justos permanecerán en la tierra, que los justos darán buenos consejos y enseñarán a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y necesitamos nosotros aprender a identificar y a enseñar en nuestra generación cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hoy es una enseñanza que tiene que ver con ese contraste entre Barrabás y Jesús. Así que los invito a que abramos la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y vamos a leer del versículo 16 al 17, cuando Jesús se encontraba frente a Pilato y la multitud. Y entonces Pilato ofrece a la multitud que escojan entre Barrabás o Jesús. Dice el versículo 16 que en ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Jesús Barrabás. Pilato le preguntó a la gente que estaba allí: ¿a quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús a quien llaman el Mesías? Qué bueno que nosotros podamos hoy aprender a diferenciar la decisión acerca de a cuál Jesús vamos a seguir. ¿Cuál es el Jesús que nosotros queremos seguir? ¿Cuál es el verdadero Cristo? ¿Cuál es el Mesías? Porque realmente se ha levantado hoy un espíritu de anticristo. Y cuando vemos la palabra anticristo, viene de un prefijo anti, un prefijo griego que significa en contra de Cristo o en reemplazo de Cristo. Y este es un suceso que cada generación tiene que afrontar, ver a quién escoge, si a Jesús o a Barrabás. Vemos que Barrabás, quien también tenía el nombre de Jesús, era un quebrantador de la ley, era un bandido, era un asesino, un enemigo de Dios, un mal ejemplo. Era aquel que representa el peligro para todos los mejores intereses de una sociedad. Y vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, del versículo 43 al 45, que Jesús les hace una fuerte advertencia a aquellos que decían creer en Él, pero que realmente su vida todavía no había sido transformada, no habían tomado la decisión de a qué es Jesús seguir, si a Barrabás o a Jesús el Mesías. Y por eso en Juan 8, 43 al 45, Jesús le dice esto a esta multitud. Dice: ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Vemos que hay un gran número de personas, hay una gran multitud que, aunque dice ser creyente, aunque dice seguir a Dios, no tolera la buena enseñanza. Vemos que el espíritu de anticristo no solamente es aquel que está en contra de Cristo, sino aquel que lo suplanta, aquel que quiere de pronto ejercer el protagonismo, aquel que quiere cambiar la dirección, aquel que quiere cambiar la enseñanza. Y por eso Jesús habla a esta multitud que aparentemente le creía, que aparentemente le seguía, pero realmente no tenía un corazón dispuesto a aceptar la verdad, a tolerar la enseñanza, a someterse a la buena instrucción de Jesús. Y vemos hoy en día realmente que nuestra sociedad carece de buenos íconos de cristianismo, de buenas personas que sean un buen testimonio, que realmente muestren cuál es el verdadero propósito de ser un verdadero discípulo de Jesús, sino que muchas personas están allí aparentemente entre la multitud,
aparentemente asistiendo a escuchar las enseñanzas de Cristo, pero no toleran, no lo toleran, no lo aceptan, no se subordinan. Y por eso Jesús les habla tan fuertemente, diciendo que por esa característica de no tolerar, de ni siquiera soportar lo que Jesús enseñaba, dice que eran hijos de su padre el diablo, que les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y por eso era natural que no le creyeran, que no aceptaran a Jesús. O sea que hay una condición propia de aquellos que deciden seguir a Jesús Barrabás, a Jesús el criminal, a Jesús el que no quiere transformar, a Jesús el de malas obras. Y esta sociedad carece cuando realmente los íconos de cristianismo son aquellos íconos que muestran a Jesús Barrabás, a Jesús el mal ejemplo, a Jesús el que no se ha transformado, a Jesús el que miente, a Jesús el que no tiene la verdadera doctrina, porque no les interesa profundizar, no les interesa cimentarse en la verdad, no les interesa discipularse, no les interesa someterse a la escritura ni someterse a la dirección de Dios. Realmente hay una gran multitud, como lo expresa Juan 8, que realmente sigue más bien a Jesús Barrabás. Mientras que Jesús, el Hijo de Dios, Jesús el Mesías, es aquel que obedece al Padre. Es aquel que vino a hacer la voluntad del Padre siendo igual a Dios. Es aquel que también tomó el título de Hijo del Hombre, porque es el amigo de la humanidad. Es uno que constantemente continuó haciendo el bien y mostrando buenas obras. Sanó a los enfermos, liberó a aquellos que estaban endemoniados, enseñó buenas enseñanzas, nunca promovió la violencia ni la rebelión. Fue aquel que enseñó una manera correcta de vivir. Se enseñó la verdad porque la verdad estaba en sí mismo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Uno que sufrió por la salvación de todo aquel que en Él crea. Por eso el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 1, del versículo 12 al 13 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Aquí podemos nosotros identificar entonces quién es Jesús Barrabás y quién es Jesús el Mesías. Lo que son y lo que representan es que representan cada uno dos reinos, pero dos reinos que son diferentes porque son diferentes gobernantes que están opuestos entre sí. El reino de Barrabás representa el reino de este mundo malo, perverso, el reino de las tinieblas, apartado de Dios, rebelde, el reino de este mundo que es llevado a su parecer, que ha hecho de su forma de pensar rebelde un Dios, que constantemente sus ideologías están por encima de la enseñanza y de la buena doctrina, porque es el príncipe de las tinieblas. Lo gobierna ese príncipe, y la gran actividad de ese príncipe de las tinieblas es privarle a los seres humanos de su tiempo, de sus afectos, de sus voluntades y de su alma. Intenta robar a Dios y al hombre. Quiere reemplazar el lugar de Dios. No solamente está en contra de Dios, sino que quiere sustituir a Dios. Y por eso el Evangelio de Juan en el capítulo 3 del 18 al 20 dice que no hay condenación para todo el que cree en Jesús, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal
odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. El reino de Jesús, en contraste, representa el reino de Dios. Toma el lugar del pecado. Como dice Hebreos, es el sumo sacerdote y también es el sacrificio por el pecado de la humanidad. Es aquel que ofrece la vida eterna. Es aquel que es el don o el regalo de Dios. Él es la luz y la vida de los hombres. Es el redentor sustituto que tomó nuestro lugar como pecadores y pagó el precio en la cruz para darnos salvación y libertad. Primera de Juan 5, 18 al 19 dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Sabemos que el pecado es aquel grillete, es aquella cadena, es aquella cárcel que le roba las libertades, que impide que los propósitos puedan llegarse a materializar en los seres humanos. Y Jesús vino a tomar nuestro lugar y a pagar el precio de las consecuencias de nuestra rebelión, de la consecuencia de nuestra manera equivocada de pensar y de actuar. Pero no solamente la situación quedó allí, nos enseñó el camino de ser libres, de caminar libres de esos hábitos pecaminosos y de poder ser conducidos a buenas obras de libertad que nos permiten alcanzar los propósitos de Dios. Nosotros con Cristo podemos vencer el pecado y no nos caracterizamos por vivir esclavos a los malos hábitos, a la antigua manera esclava de vivir, sino que podemos ser libres para superar esos malos hábitos, para vencer esos pecados esclavistas y poder alcanzar esos propósitos que Dios tiene para nosotros. En Cristo son perdonados nuestros pecados. Se rompe el acta que tenía Satanás para controlarnos y dominarnos. Somos libres de toda condenación y de toda maldición, pero también somos libres para caminar en esa voluntad buena, agradable y perfecta, y para alcanzar esos propósitos que tiene Dios para nuestra vida. El pecado es aquel que nos impide alcanzar esos buenos propósitos, pero el Señor nos dio la libertad para poder superar el pecado, para ser libres del maligno y para alcanzar esa voluntad buena, agradable y perfecta que tiene Dios para nosotros. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? Realmente, al igual que cuando Pilatos puso frente a la multitud, a un lado a Jesús y a otro lado a Barrabás, a Jesús Barrabás y al otro lado a Jesús el Mesías, nosotros nos encontramos como ese pueblo expectante que está frente a tomar una decisión. Lo importante es saber qué decisión vamos a tomar. Es una decisión individual y en cierta forma cada generación se encuentra frente a esta decisión. ¿A quién voy a seguir? ¿A quién voy a obedecer? ¿A quién voy a abrir mi corazón? ¿A quién voy a pedir que realmente permanezca y reine y gobierne en mi vida? La multitud de esta época, la multitud judía, fue dirigida por esos líderes religiosos que no querían que las personas fueran libres, que no querían que la gente fuera libre y conociera a aquel libertador, sino que empezaron a inducir, empezaron a presionar, empezaron a manipular a la multitud para que escogieran al asesino, para que escogieran al gobernante de las tinieblas, aquel que era un digno representante de los intereses perversos de este mundo y de las intenciones pecaminosas del gobernante que gobierna este mundo, Satanás. Entonces ellos tomaron una decisión. No podemos tomar la decisión de tener a Barrabás y a Jesús el Mesías. Necesitamos tomar una decisión que realmente muestre a dónde está nuestro rumbo, dónde está nuestra aspiración. Y por eso es muy importante que nuestra sociedad, que nuestros jóvenes entiendan a diferenciar
esta gran decisión, escoger entre lo bueno y lo malo. Y está puesta delante de nosotros esta decisión. Vemos que la Biblia dice que la luz y las tinieblas no tienen unión, que no se puede servir a Dios y no se puede servir al diablo, que no hay comunión entre lo santo y lo puro, que necesitamos nosotros como respuesta a la predicación escoger caminar hacia la luz, hacia las buenas obras y dejar la oscuridad y las tinieblas, que son las malas obras pecaminosas que nos esclavizan y nos llevan a la ruina y a la destrucción. Por eso primera de Juan 2 del 15 al 19 dice así: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no era parte de nosotros. Tu destino eterno depende de tu elección, depende de tu perseverancia, depende de tus anhelos, de tu deseo. Nosotros tenemos la oportunidad de escoger. El Señor nos permite que podamos escoger, como dice Deuteronomio, que pone enfrente de cada ser humano la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y que el Señor espera que escojamos el camino de la bendición, siguiendo la luz, siguiendo la verdad, recibiendo a Cristo, aceptando a Jesús el Mesías y no aceptando el anticristo, no aceptando aquel que reemplaza a Cristo. Muchas personas han podido de pronto ser cimentadas en la iglesia, educadas en la iglesia, formadas con principios cristianos, pero no es una temporada. El cristianismo no se basa en ser un cristianismo de moda, un cristianismo superficial. Hoy en día vemos un cristianismo que está basado muchas veces en el placer que me puede brindar. Muchas personas se acercan al cristianismo solamente para que sus deseos mundanos, carnales, para poder ser liberados, sanados, para experimentar un momento de poder, pero no quieren realmente seguir a Jesús el Mesías. Quieren solamente recibir los beneficios de Jesús por un momento, pero su corazón quiere seguir a Barrabás. Apoyan a Barrabás, apoyan el pecado, apoyan las cosas de este mundo, apoyan la iniquidad, no saben diferenciar, o sabiendo diferenciar lo bueno y lo malo, escogen el camino malo, el camino equivocado, el camino que trae consecuencias desastrosas, el camino de este mundo que solamente tiene aspiraciones egoístas. Estamos frente a una decisión, pero si nosotros aceptamos a Cristo, entonces nosotros podemos recibir la vida, podemos recibir la bendición del Dios Todopoderoso, podemos recibir la presencia y la llenura de su Santo Espíritu. Podemos nosotros entender que con Cristo somos más que vencedores y podemos caminar en un camino de victoria. Pero no consiste en tomar una decisión temporal o pasajera o de moda. Consiste en tomar una decisión para siempre, de fidelidad, de permanencia, de crecimiento, de transformación. Es necesario morir a nuestra antigua manera pecaminosa y corrupta de vivir y nacer a una nueva criatura que procede de un regalo de Dios cuando nosotros aceptamos a Jesús. Por eso Romanos 10 del 8b al 11 dice: y este
es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras, si confiesas abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y esa confianza y esa fe que tenemos es sinónimo de fidelidad. La confianza y la fe da como resultado la fidelidad, forma parte del concepto de fe. La fe no es pasajera, la fe no es de moda. La fe está fundamentada en Jesús, en el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y si nosotros permanecemos fieles, constantes, creyendo realmente en que aceptamos no escoger a Jesús Barrabás, sino a Jesús el Mesías, a Jesús el Cristo, entonces nosotros nunca seremos avergonzados. Porque sabemos que el propósito de Dios es darnos una vida abundante a través de Cristo Jesús. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Es engañar, es mentir. Pero aquellos que siguen a Jesús el Mesías saben que siguen a la luz de Dios. Aquel que vino a mostrar el camino verdadero, a mostrar que Él es la verdad misma y que en Él se cumplen sus promesas. Por eso todo aquel que crea en Jesús y lo confiese abiertamente será salvo. Porque hay que creerlo en el corazón, desearlo, declararlo, orarlo, para que nosotros podamos realmente evidenciar su poder. Y en eso nace el Evangelio. Cuando nosotros podemos conocer a Jesús, podemos entender que las tinieblas en que vivíamos en este mundo realmente no es el camino que queremos nosotros seguir, sino queremos seguir el camino de la luz verdadera de Cristo. Entonces, cuando le recibimos y le aceptamos, podemos ser hijos de Dios, podemos nacer de nuevos. Si tú quieres hoy recibir a Jesús, entonces te invito a que hagas esta oración. Haz esta oración que puedas oírte, pero que nazca de tu corazón teniendo en cuenta este versículo. Repite después de mí. Yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que Jesús es el Mesías, que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, que quiero seguir su camino, que quiero permanecer en Él, que quiero fundamentar mi vida en la fidelidad en Él, que quiero permanecer siempre instruido y guiado por la dirección de su Santo Espíritu. Te pido, Señor, que me perdones de todos mis pecados, que anotes mi nombre en el libro de la vida y me regales la salvación. Quiero ser un hijo tuyo, quiero nacer de nuevo y quiero poder ser un instrumento de bendición. Quiero estar atento a tu palabra, quiero estar atento a tu dirección y quiero experimentar la voluntad buena, agradable y perfecta que tienes para mí. Todo esto lo pido creyendo en mi corazón, declarándolo públicamente. Si has hecho esta oración, te invito a que permanezcas, a que disfrutes la bendición de poder ser un creyente, de poder ser un hijo de Dios, que puedas experimentar su poder, que puedas disfrutar de esa humildad que tiene Dios, que se relaciona con aquel que le busca, que puedas disfrutar de la presencia con Dios, que puedas compartir con los hermanos en la fe y puedas crecer y ser un instrumento de Dios de bendición para todos los que te rodean. Que el Señor te bendiga, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Recibe la bendición del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga.